Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto llegar hasta ustedes a través de esta transmisión de Río Grande Bible Church. El día de hoy estaremos tocando un tema muy importante basado en Salmos 86. El tema del día de hoy básicamente es este: no hay Señor entre los dioses otro como tú. Estaremos viendo los 17 versículos de este Salmos 86. Padre Dios, gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo puedas hablar a nuestras vidas y nos permitas recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en particular. Gracias por este tesoro y te pedimos, Padre, que podamos gozarnos en ella y también aplicarla también. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. No hay Señor entre los dioses otro como tú. Salmos 86, vamos a ver del versículo 1 al 17. Abre tu Biblia, tu dispositivo móvil y estaremos navegando a través de este maravilloso salmo. El versículo 1 dice de la siguiente manera: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. El versículo 2 dice: Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. El versículo 4 dice: Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. El versículo 5 dice: Porque tú, Señor, eres bueno. ¿Eres qué? Bueno y perdonador, y grande en misericordia. Qué maravilloso versículo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El versículo 6 dice: Escucha, oh Jehová, mi oración. Y no solamente le pide eso, dice: y está atento a la voz de mis ruegos. En el versículo 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. El versículo 8 dice: oh Señor, ninguno hay como tú. Y de aquí es donde tomamos el tema del día de hoy, de no hay Señor entre los dioses otro como tú. Dice el versículo 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. El versículo 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El versículo 10 dice: porque tú eres grande. Otro versículo maravilloso. Este es un salmo increíble. Dice el versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. El versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová. Y esta actitud está increíble, porque es una actitud de mansedumbre, ¿no? Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El versículo 12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. El versículo 13 dice: porque tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Por ahí uno que otro enemigo tenemos, ¿no? Hay una buena porción para nosotros de enemigos. Dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Es decir, porque han atentado contra nosotros. Dice: y no te pusieron delante de sí. El versículo 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso. Ponte a pensar en esto: Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y gran misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. ¿Pero con qué propósito? Dice: y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Básicamente hay 5 salmos conocidos como salmos de oración: el Salmo 17, el 86, el 90, el 102 y el 142. El 17 es el Salmo de David, el 86 también, que es el que estamos viendo en este día. El Salmo 90 es un salmo de Moisés. El Salmo 102 es el salmo conocido también como el Salmo del afligido, y el Salmo 142 es otro salmo también conocido como Salmo de David. El día de hoy estaremos viendo
Dios mediante, con su ayuda y con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, encontrar y aplicar, aprender esta verdad bíblica que dice, cuando estamos rodeados de personas que se oponen a nosotros, oponentes, enemigos, cuando se presenten dificultades o situaciones adversas, necesitamos ir ¿a quién? Ir a Dios en oración y pedir su ayuda. Este salmo nos estará enseñando esto, de que cuando tengamos enemigos, que cuando tengamos tiempos o situaciones difíciles, tiempos o situaciones de adversidad, necesitamos acudir a Dios, a este Dios todopoderoso, a este Dios, acudir a Él en oración y de pedir su ayuda. Sabes, ahora al pasar por los salmos davídicos, hemos estado viendo varios de ellos, ¿no? A través de los últimos meses. Bueno, hay mucha oración sobre los enemigos que David hace. ¿Por qué? Porque David se encontró rodeado de muchos enemigos, seguramente algo que te puedes imaginar o tal vez algo que también tú estás experimentando, ¿no? Un verdadero siervo de Dios va a tener algo de enemigos y va a tener algo de adversidad también. Es lo más seguro también para un discípulo de Jesús, que habrá persecución, que habrá enemigos, estarán en contra nuestra. Ahora, un discípulo de Jesús, un hijo, va a enfrentar también problemas. De hecho, habrán también muchas aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Así que habrán uno que otro arrogante, uno que otro soberbio, malvado, que se va a agrupar con otros más en contra nuestra, en contra de un hijo fiel de Dios. Y precisamente eso fue lo que estuvo descubriendo David, y es lo que él está también describiendo a través de este Salmo 86. Ahora, una cosa que vemos en David es que cuando él se encuentra en dificultades, cuando él se encuentra con estos enemigos, ¿qué es lo que hace? Bueno, él oró a Dios. No quiso resolverlo a su manera. Él estuvo o en ocasiones también se vio orillado a reconocer su necesidad y acudir a Dios en oración. Entonces, David amaba a Dios. David, vamos a ver aquí en este Salmo 86, que también amaba la verdad, amaba la palabra de Dios y estaba buscando la instrucción, estaba buscando la enseñanza de Dios para David. Y era necesaria porque había gente que se oponía a él, y esta gente no tenía más que odio, rechazo hacia Dios, y tenía odio también y rechazo hacia David. Entonces él necesitaba la palabra de Dios para mantenerse enfocado, para poder caminar hacia adelante y no dejarse achicopalar, como decimos los mexicanos. Así que lo que hace David aquí es orar. Él no se hacía ver a sí mismo como una víctima. Él no decía, mira lo que me hacen o mira lo que me están haciendo, apuntándose a él solamente. Mira, me están haciendo esto, me están ofendiendo, me están atacando, me quieren matar. Él no se hacía una víctima. Él básicamente lo que hacía era conocer de Dios para poder enfrentar cada dificultad y cada situación que él tenía. Así que hoy vamos a ver varias, y son grandes lecciones que en este Salmo 86 podremos aprender y que podemos aplicar, porque habrán enemigos o habrán situaciones, habrán dificultades. Y lo que tenemos que hacer entonces es, como dice esta verdad bíblica, es acudir a Dios en oración. ¿Y de quién mejor pedir ayuda? Bueno, este punto de los enemigos y este punto de los diferentes momentos de adversidad lo vemos a través de los diferentes salmos de David. Y bueno, a través de su historia, ¿no? Continuamente se repite que hay oposición, pero continuamente también lo que él hace es acudir a Dios, aquel que sí puede. Ahora, una de las primeras cosas que quiero que notemos es de que en los primeros 3 versículos aquí se utilizan 3 diferentes nombres o 3 diferentes títulos para Dios. Se utiliza Señor o Yahweh o Jehová. Se utiliza Dios, que es Elohim, y se utiliza también Señor, que también es Adonai. Estos nombres se utilizan en varias ocasiones a través de este salmo, y el que más se utiliza de hecho es Adonai. Pero bueno, el punto de este salmo es de que David ora con una comprensión correcta de quién es Dios. Esa parte es clave, hermanos, amigos que escuchan esta conferencia del día de hoy. David ora, pero teniendo una correcta comprensión de quién es Dios y de lo que Él representa. Cuando nosotros teológicamente no tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces lo que terminamos haciendo es tratando de resolver nosotros las cosas. Así que cuando tú tienes
los conceptos correctos de Dios, de lo que Él es y de lo que Él representa, entonces vas a orar de una manera enfocada y vas a recibir también la ayuda que también necesitas en el momento que la estás necesitando o que la estás buscando. El día de hoy vamos a encontrar aquí cuatro peticiones principales. Una de ellas es que David le pide a Dios que escuche su oración del versículo 1 al 10. También David le pide a Dios que lo instruya del versículo 11 al versículo 13. También David le pide a Dios que considere a sus enemigos en el versículo 14. Y también la cuarta petición que tiene aquí David para Dios es que David le pide al Señor que lo ayude ahí en los últimos versículos del versículo 15 al 17. Bueno, ya leímos los 17 versículos, ya leímos de hecho esta primera porción que nos toca ahora, que es básicamente que David le pide a Dios que escuche su oración. Ahora, qué importante este punto. Cuando David le pide a Dios que escuche su oración, realmente lo que le está pidiendo es responde a estas peticiones, responde a esta oración. Ahora, hay tres razones por las que David le está pidiendo a Dios que le conteste. La primera razón es porque David estaba como afligido y estaba necesitado. Fíjate lo que dice el primer versículo. Dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y estoy necesitado. Entonces David estaba como, estaba afligido y estaba necesitado. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme. Estoy afligido, estoy necesitado. Este era algo que era muy real en David. David realmente estaba en problemas, en serios problemas. David también estaba dolido, estaba herido, pero no por eso, por estar bajo presión, entonces él se desanimaba. Él acudía y oraba a Dios. Ahora, un comentarista dijo que no te atrevas a decirle a Dios cosas si no son ciertas. No hay nada más despreciable, básicamente, de usar un lenguaje de pobreza espiritual, acercándose a Dios, pero uno sabiendo, o pensando, mejor dicho, pensando que uno está rico espiritualmente. Entonces, cuando uno está utilizando este idioma o este lenguaje de pobreza espiritual, pero uno por dentro está pensando, no, yo estoy bien espiritualmente, ¿sí? Eso es arrogancia, ¿no? Entonces, aquí realmente él dice, ¿sabes qué? Estoy afligido, estoy necesitado. No estaba pretendiendo estar en una condición diferente David. Él dice, Señor, tú sabes que estoy afligido, tú sabes que estoy necesitado. Por eso vengo a ti, vengo a los pies de aquel que sí puede. Ya lo intenté de muchas maneras y no me funciona. Entonces había una segunda razón, y la segunda razón es porque David era un hombre santo, piadoso. Fíjate lo que dice el versículo 2. Aquí en la versión internacional dice, presérvame la vida, pues te soy fiel. Y en la traducción viviente dice, protégeme pues, estoy dedicado a ti. Es decir, estoy apartado a ti, soy un hijo tuyo, estoy apartado, soy santo, estoy en este proceso de santificación. Entonces, esta segunda razón tenía que ver porque David era un hombre piadoso, porque David era un hombre que estaba apartado para Dios. Ahora, esto no quería decir de que él no cometía pecado. Él era un hombre que pecaba, pero él estaba dedicado a él. David no era un hombre sin pecado, pero él sí buscaba las cosas piadosas de Dios. Él buscaba las cosas del reino de los cielos. Nosotros somos hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres pecadores, pero podemos seguir persiguiendo las cosas de Dios, persiguiendo las cosas del reino de Dios. Aquí el asunto es de que David confió plena y totalmente en Dios, y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Debemos confiar total y completamente en Dios. Observa, fíjate bien dónde está la confianza del salmista. La confianza del salmista no está en sí mismo. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, pues te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios.
Su confianza, si te fijas, no estaba en sí mismo, yo lo puedo. O como aquellos motivadores que dicen, tú eres un campeón, todo lo puedes. Oh, sí, tú eres el campeón. No. Él está reconociendo exactamente lo que él es, afligido, pero también está, dice, reconociendo, estoy completamente dedicado a ti, Señor. Entonces, socórreme, ayúdame, confío en ti totalmente, completamente en ti, Señor. La confianza entonces de David no estaba en él mismo, la confianza estaba en Dios. Entonces, cuando tú eres más apartado a Dios, cuando tú eres más dedicado a Dios y separado más de este mundo terrenal y corrupto, entonces vas a aprender más confianza y sobre todo a más dependencia de Dios. ¿Cuál era la tercera razón entonces que también él estaba diciéndole a Dios, responde, escúchame, pero también respóndeme? ¿Cuál era la tercera razón? Bueno, dice la tercera razón porque David clamaba regularmente a Dios. De los versículos 3 al 10, fíjate lo que dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque a ti clamo. Entonces, vamos a ver aquí 8 conceptos de Dios y esto es suma importancia. Al principio les decía que tenemos que tener la comprensión correcta teológica de Dios para poder acercarnos a Él en oración y entonces poder confiar plena y totalmente en Él. Entonces, concepto número 1, Dios es el Dios misericordioso y de gracia. Fíjate lo que dice aquí la Reina Valera en el versículo 3, ten misericordia. Aquí está el primer concepto. El primer concepto de que Dios es el Dios misericordioso y es el Dios de gracia. David estaba completamente consciente de que el favor de Dios era inmerecido y que ese favor de Dios no era algo que él se ganaba por hacer algo o por intentar con esfuerzos humanos ganarse algo o merecérselo. Él era un hombre piadoso, él era un hombre apartado, dedicado a Dios, pero reconoció que él dependía de la gracia y que dependía de la misericordia de Dios. ¿Cuál era el segundo concepto? Bueno, el segundo concepto de Dios es de que Dios es el Dios que alegra el alma. Fíjate bien lo que dice el versículo 4. Dice, alegra el alma de tu siervo. ¿Quién es la fuente del gozo y quién es la fuente de la alegría? A pesar de lo que uno esté atravesando. A pesar de que los enemigos estén atacándome. A pesar de que estemos viviendo en tiempos de incertidumbre, podemos tener gozo, podemos estar alegre, podemos disfrutar la felicidad que Dios nos brinda. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí este Salmo 4, dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Entonces, David en cierto momento estaba afligido, estaba en problemas, estaba deprimido, pero sabía quién podía sacarlo de esta depresión, sabía quién podía levantarlo, sabía quién podía alegrar su alma, y el único que lo podía hacer era nada más y nada menos que Dios mismo. Por eso está orando a Dios. Tenía el concepto correcto de Dios. Si uno todavía piensa que uno puede resolver los problemas con su propia inteligencia, no vamos a llegar a ninguna parte. Si uno piensa que uno va a resolver la situación difícil en la que nos encontramos a través de nuestros esfuerzos, a lo mejor de nuestra preparación académica o habilidades, tú nómbralo. Estamos entonces en el concepto equivocado. Lo que tenemos que hacer es quebrantarnos. Lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios y reconocer, llevar todo, completamente a todo, a los pies de aquel que sí puede, a los pies de Cristo Jesús. Si uno todavía piensa resolver las cosas por sus propias fuerzas, nosotros estaremos pasando, de Guatemala a Guatepeor. ¿Sí me entiendes? Estaremos de mal en peor, básicamente. Así que el salmista nos anima a que dejemos que Dios nos alegre, que Él sea el que nos traiga el gozo de la salvación sobre todo, y eso sucede cuando uno cae rendido a Dios. Así que hoy es posible que tú puedas tener alegría a pesar de lo que estés atravesando. Déjate sorprender y déjate maravillar por Dios. Bueno, el tercero de 8 conceptos de Dios es que Dios es el Dios bueno y perdonador. Qué increíble concepto teológico de Dios encontramos aquí en el versículo 5. Fíjate lo que dice el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y ¿qué? Eres bueno
y perdonador, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y esta es una de las más grandes verdades teológicas que debes de conocer en tu vida. Dios es bueno. Dios está listo para perdonar tus pecados, para perdonar a todas las personas. Claro, especialmente a sus hijos, ¿no? Pero, ¿por qué pensaría esto David? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Porque David se dio cuenta de que él era un pecador. Aparte de que estaba afligido, él sabía que era llamado. Sabía de que él era perdonado. Sabía que él era pecador y que de mucho se le había perdonado. Que la deuda de pecado era básicamente el tamaño de la cruz. Haz de cuenta, ¿no? No creía que él merecía inclusive orar a Dios. Mas sin embargo lo hacía. Él reconocía su necesidad, por eso se quebrantaba y reconocía que él era Señor bueno y era perdonador. Y vaya que conocemos varias historias de David donde él falló, así como tú y yo fallamos, pero también Dios está allí para perdonarnos. Así como Pedro inclusive también negó a Jesús, también Jesús cuando manda el mensaje a través de aquel ángel que le dijo a las mujeres, hey, vayan y avísele a los discípulos y a Pedro, ¿sí? Era para empezar ese proceso de restauración. Y eso lo quiere hacer también Dios, este Señor que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, quien es bueno y es perdonador. ¿Cuál es el cuarto concepto de Dios? Bueno, el otro concepto de Dios que David, el salmista, tenía, bueno, es de que Dios es el Dios que es abundante ¿en qué? En misericordia. La segunda parte de este versículo 5, bueno, te lo voy a leer todo. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Qué lindo suena cuando lo lees todo completo. Dice, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Este es, aparte de ser un Dios bueno y perdonador, ahora también encontramos de que Dios también es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Noten, Él es un Dios abundante en misericordia. Te presento aquí la Biblia de las Américas. Fíjate cómo dice, abundante en misericordia para con todos los que le invocan. Entonces, aquellos que se vuelven a Dios, aquellos que buscan a Dios, después de estar alejados de Él por un tiempo, inclusive que estuvieron inactivos, que ya son salvos y que dejaron la obra, que dejaron el llamado, que dejaron lo que saben que tienen como responsabilidades, pueden acudir a Dios y van a encontrar a un Dios que es abundante en misericordia, que quiere restaurar y ponernos otra vez en el lugar para donde debemos estar y también regresarnos a las actividades de servicio a Dios que Él tenía diseñada para nuestra vida aquí en esta tierra. Así que cuando tú le pides gracia, cuando tú le pides misericordia a Dios, entonces eso es lo que vas a recibir. David tenía en mente a este Dios abundante en misericordia y abundante en gracia. Ahora, nota que dice ahí para con todos. Y ahí cuando dice para con todos, es todos. No solamente para los creyentes, sino también aquellos que necesitan el perdón de Dios, que necesitan todos los pecados ser limpiados con la sangre de Cristo y venir a ser salvos. Así que ese es el tipo de pensamiento sobre Dios que puede sacar a alguien de la depresión. Cuando tú piensas que hay un Dios que es abundante en misericordia, que es abundante en gracia, que en lugar de estar viendo quién te ofendió, las ofensas que te han hecho, entonces Dios puede ayudar a restaurarte. Ya es tiempo para que dejemos y olvidemos, mejor dicho, a las personas que nos han hecho daño, que nos han hecho algunas ofensas. Posiblemente sí nos han hecho mucho daño, pero si nosotros procedemos a perdonar y a olvidar, perdonar y olvidar, porque nosotros ya hemos sido perdonados. ¿No te acuerdas también de la oración modelo? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Básicamente lo que está diciendo ahí en la oración modelo es, Señor, perdóname en la misma proporción en la que yo perdono. Ahora, la proporción en la que Dios nos ha perdonado a nosotros es en la que nosotros también debemos perdonar a los demás. Si eso
tan siquiera lo tenemos en mente, entonces podemos salir de la situación en la que estamos. Puede ser depresión, puede ser de aflicción, puede ser en desánimo, sea lo que sea. Y si no estamos procediendo a perdonar, entonces quiere decir que seguramente hay una área ahí escondida en nuestro corazón que no hemos rendido al señorío de Cristo. Tenemos que dejarle al Señor Jesús ser Señor verdaderamente de cada rincón de nuestro corazón, que Él pueda entrar no solamente a la sala, a la cocina, a la recámara, a los closets, a todas las áreas y rincones de nuestro corazón, para que Él verdaderamente sea Señor, para que verdaderamente Él pueda limpiar lo que tenga que limpiar nuestra vida y entonces restaurarnos y reactivarnos al llamado que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Entonces hay que dejarlo a Él, a este Dios abundante en misericordia y gracia, que también obre en nosotros. ¿Cuál es el quinto concepto de Dios? Bueno, no hay nadie más como Dios. Fíjate lo que dice la primera parte aquí de este versículo 8. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú. Y de ahí fue donde tomamos el tema del día de hoy, que es, no hay Señor entre los dioses otro como tú. El versículo 8, fíjate bien lo que dice. No hay nadie más como tú, ¿verdad? Dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Ahora pensemos en esto por un momento. Todas las religiones falsas, todas las deidades falsas exigen que hagas algo, es decir, exigen obras. Y aquí lo que Dios está diciendo, hey, yo te otorgué ya perdón, ya te otorgué misericordia. Todo aquel que me invoca, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y que yo lo levanté de los muertos, será salvo. Básicamente haciendo el recordatorio de Romanos, ¿no? Así es como es, no hay ningún otro como el Dios de la Biblia, no hay otro, ¿no? Vamos a ver el sexto concepto de Dios. El sexto concepto teológico que debemos tener de Dios también es este: Dios obra como nadie más. Y en la segunda parte de este versículo 8 es como dice, ni obras que igualen tus obras. No solamente ninguno hay como tú entre los dioses, sino que no hay ninguna obra que igualen o obras que igualen tus obras. No hay nadie que sea capaz de hacer las obras de Dios. Incluso ni los ángeles creados de más alto rango, los más altos superiores, ninguno de ellos pueden hacer las obras que Dios puede hacer. No hay nada semejante a las de Dios. ¿Cuál es el séptimo concepto de Dios? Bueno, de que Dios hará que todas las naciones, y esto es bien importante, hará que todas las naciones lo adoren y lo glorifiquen. Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, todas las naciones que hiciste, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. ¿Y qué más harán? Dice, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones que hiciste vendrán, adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Aquí hay una obra estupenda que nadie puede hacer y solamente Dios es el único que es capaz de hacer. Llegará un día en que todas las naciones del mundo vendrán a Jerusalén, van a adorar a Jesucristo y van a glorificar el nombre de Dios. Ahora, Dios literalmente hará eventualmente que una tribulación golpee duramente a este mundo. Obligará a las naciones a venir a adorarle. Esto va a suceder al final de la tribulación, por supuesto al comienzo del milenio. Déjame decirte una cosa, lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles de contagios de virus y que lamentablemente ha tocado a millones de personas, que ha lastimado a miles y miles de personas y también miles y miles de personas han fallecido por este virus del coronavirus. Estos tiempos que estamos viviendo no es ni siquiera a lo que se parecen a lo que está por venir. Pero déjame decirte, por ahí hay algunos videos que están rondando, donde ya presidentes de diferentes naciones aquí alrededor del mundo, de las que me acuerdo algunos, primer ministro, por ejemplo, como de España, el presidente de Panamá, de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, muchos otros presidentes ya están diciendo, ¿sabes qué? De esta necesitamos a Dios que nos ayude. Pero de repente te topas uno que otra persona
arrogante y soberbia. Hace poco escuché a un gobernador aquí en Estados Unidos que dijo, si hemos logrado que esta curva se aplane, ha sido por lo que nosotros hicimos y no lo hizo Dios. Qué arrogancia y qué soberbia cuando vi ese video. En lugar de reconocer al Dios que es abundante en misericordia y gracia y reconocer su intervención divina, tenemos que humillarnos ante Dios para que Él pueda responder, reconocer que estamos necesitados. Y vaya que aún los creyentes necesitamos hacer eso y reconocerlo. Hemos estado tan cómodos que a veces nos hacen falta algunas cosas como aflicciones, algunas veces nos hacen falta enemigos para verdaderamente tenernos ahí cerca de Dios. Fíjate lo que dice este versículo 9. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Cuál es el concepto número 8? Este concepto de Dios, el número 8 dice, solo Dios es Dios grande, solo Dios es Dios grande y ¿qué? Maravilloso. Fíjate lo que dice este versículo 10. Porque tú eres Dios grande, porque tú eres Dios hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, no hay otro, solo tú eres Dios. David está orando a Dios con esta teología, con este concepto teológico de Dios correcto. Se dio cuenta de que está orando al Dios grande y poderoso. Entonces, aquí vemos que David tenía una comprensión correcta de quién era Dios y de lo que Él representa. Nuestra teología sobre Dios, nuestros conceptos de Dios tienen que ser los correctos para que nuestra vida de oración pueda ser también correcta. Si tenemos alguna duda sobre la soberanía de Dios o la grandeza de Dios, entonces no veremos a Dios hacer mucho por nosotros. Muy bien, pasamos ahora a la segunda de las 4 peticiones principales en este salmo. No se preocupen, vamos a llevarnos unas 4 horas en terminar. No te creas. David le pide a Dios que lo instruya. Vamos a ser rápidos aquí. Versículo 11 al 13. Fíjate bien lo que dice aquí dentro de sus peticiones. Enséñame. Wow. Enséñame. ¿Saben? Cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, la mansedumbre tiene que ver con la capacidad de ser enseñado, la capacidad de ser corregido, la capacidad de ser adiestrado. Y aquí el salmista está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino. En medio de problemas, David lo que está haciendo aquí es pedirle a Dios que lo instruya. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. El versículo 12 dice, te alabaré. Y la palabra original ahí de alabaré tiene que ver con agradecimiento, tiene un sentido de agradecimiento. Ahorita vamos a ver eso. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. El versículo 13 dice, porque tu misericordia, otra vez vuelve a tocar ese tema, Dios grande y misericordioso, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y no solamente eso, sino que reconoce otra cosa más. Dice, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Estamos viendo aquí ahora la petición número 2, versículo 11 al 13, que cuando David estaba en medio de problemas, le pide a Dios que lo instruya. Entonces, en medio de una terrible oposición que él tenía, de grandes enemigos, el deseo de David era saber más y más de la palabra de Dios. No solo le pide a Dios que lo escuche y que le responda a su oración, sino que también le está diciendo, hey, enséñame. Padre Dios, enséñame, instrúyeme en los caminos de tu verdad. Aparte de que uno clama y esperando y pidiéndole a Dios que nos responda, uno tiene que pedirle, Señor, enséñame tus caminos y andar en tus caminos de verdad. Hay algo que yo creo que muchos de nosotros dejamos pasar por alto y es precisamente este punto de pedirle a Dios que nos enseñe. Muchas personas toman esta postura a veces
arrogantemente de simplemente, bueno, yo voy a abrir la Biblia y yo creo que aquí voy a poder comprender y de manera intelectual saber y trazar la palabra de Dios. Y sabes una cosa, eso no es realidad. Si uno quiere verdaderamente entender la palabra de Dios, entender la Biblia, conocer al Dios de la Biblia, tienes que conocer la Escritura, tienes que memorizarla, tienes que aplicarla. Si tú no conoces la palabra de Dios, no puedes conocer a Dios. Es la manera en que podemos conocerle y experimentarlo en nuestra vida. Es a través de las Escrituras. Por eso tenemos que pedirle ayuda a Dios y decirle, enséñame, instrúyeme para entender tu palabra, para entender tu verdad. Entonces, uno va a tener que sentarse con maestros discipuladores. Uno va a tener que ser discipulado. A pesar de que uno ya tenga mucho tiempo en el camino del Señor, uno nunca deja de ser discípulo. Nunca deja de ser discípulo. Así que uno va a tener que discipularse. Y vaya, gracias a Dios que aquí en Río Grande Bible Church tenemos un programa de discipulado que ha sido de grande bendición, especialmente para mí. Así que, sin importar cuántos años tenga uno en el Señor, uno tiene que ser discipulado. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le pide a Dios no solamente que lo escuche y que le responda, sino que le pides que te enseñe y que te instruya? Entonces hay algunos resultados muy importantes y quiero comentarte 4 de ellos. Uno, que es enseñado por Dios, camina en la verdad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El primer resultado de aquel que es enseñado por Dios es de que camina en la verdad de Dios. Fíjate en esa parte, ¿no? Del versículo 11 dice, caminaré yo en tu verdad. La traducción viviente dice de esta manera, enséñame tus caminos. La versión internacional dice, instrúyeme, Señor, en tu camino. Cuando uno es enseñado por Dios, entonces uno vive su vida en el contexto de la verdad bíblica. No en lo que me imagino, no es en lo que yo pienso, no es lo que alguien me dice que Dios me dijo. Nada de eso, lo que la palabra de Dios dice. Enséñame, Dios, tu camino para conducirme con fidelidad. No es que alguien me dijo para que me dijera, pues a mí no me ha dicho nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, si uno se deja ser enseñado y con mansedumbre como Jesús nos ha enseñado, entonces uno va a conformar su vida a la palabra de Dios. Y el camino más rápido a la profundidad bíblica, déjame decirte, es la obediencia. ¿Cuál es el segundo resultado? Bueno, es que uno que es enseñado por Dios teme a Dios. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 11, en la última parte. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Temor es reverencia. Sí, fíjate lo que dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aquel que está en una relación correcta con Dios tiene reverencia a Dios. Entonces, el temor reverente, básicamente, está ¿dónde? Está aquí, está en el corazón. Y las personas que tienen esta reverencia por Dios, entonces, básicamente se desarrollan en el hecho de que no quieren hacer o decir cosas que son contrarias a lo que Dios quiere. ¿Cuál es el tercer resultado? Bueno, el tercer resultado, uno que es enseñado por Dios, le agradece a Dios. Fíjate lo que dice la primera parte de este versículo 12. En la Reina Valera dice, te alabaré. Hace rato les decía que esta palabra en el original tiene un sentido de agradecimiento. De hecho, una de las traducciones que a mí me gustan mucho es también la Biblia de las Américas. Fíjate lo que dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón. La New American Standard Bible, que también es una de mis Biblias de referencia y que es utilizada también por muchos de los teólogos y maestros y profesores que hemos tenido, bueno, dice, I will give thanks to you. Entonces, esta palabra tiene que ver con agradecimiento. Uno que es enseñado por Dios, entonces le agradece al Señor. Eso es lo que tiene como connotación este versículo. El agradecimiento de todo corazón es algo que debe dominar toda nuestra vida. Proponte a ser agradecido a Dios. Proponte a agradecer más a Dios por todo lo que tienes y por todo lo que Dios te ha dado. Ha sido de gran bendición como inclusive a través de estos tiempos difíciles, cuando gente anda desesperada, con mucha incertidumbre y con mucho miedo, ¿a poco Dios no te ha provisto y Dios no te ha sustentado?
Entonces, en estos tiempos difíciles es tiempo también para ser agradecido a Dios. Resultado número 4, para aquel que se deja ser enseñado, instruido por Dios con mansedumbre. Bueno, uno que es enseñado por Dios, glorifica a Dios por siempre y para siempre. Fíjate lo que dice al final este versículo 12, Reina Valera dice: te alabaré, oh Jehová, o te agradeceré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré, ¿qué? Tu nombre para siempre. Lo único que uno debería hacer por siempre y para siempre es básicamente ser agradecido a Dios y sobre todo también glorificarle a través de nuestras vidas. Bueno, estaba mencionando que fueron 4 resultados de el permitir que Dios nos enseñe y nos instruya, que es el caminar en la verdad de Dios. El segundo resultado es que aquel que es enseñado por Dios teme a Dios, le da el lugar que le corresponde, pero aquel también que es enseñado por Dios es agradecido a Dios. Y cuarto resultado, uno que es enseñado por Dios glorifica a Dios por siempre y para siempre. Ahora yo me pregunto, ¿qué posible razón tendría uno que está rodeado de enemigos, como en este caso de David, para agradecer a Dios y glorificar a Dios? ¿Está uno con aflicciones? ¿Está rodeado de enemigos? ¿Está uno en adversidad? Me pregunto, ¿qué posible razón tengo cuando estoy en estas situaciones para agradecer a Dios y para glorificar a Dios? Y para eso quiero que notes el versículo 13. Fíjate lo que dice. Esta es la más grande razón. Dice: porque tu misericordia es grande para conmigo. ¿Y por qué más? Dice: y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Cómo lo pone la traducción viviente? Dice: porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Vaya que Dios nos ha perdonado, nos ha rescatado. Íbamos rumbo a una condenación eterna, pero Dios nos alcanzó, fue por nosotros, nos buscó, así tal y como estábamos, pecadores, amándonos de tal forma. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Nos adoptó y nos restauró y nos hizo embajadores de Él, anunciando al mundo que se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. Somos colaboradores de Él en el reino. Qué maravilloso, ¿no? No podemos dejar que las aflicciones, no podemos dejar que los enemigos, la situación adversa en la que estemos, nos neutralice o nos pare y nos detenga de la obra tan maravillosa que se nos ha encomendado. Entonces, vayamos ahora a la tercera petición que se encuentra en este Salmo 86. Bueno, David le pide a Dios que considere a sus enemigos. Básicamente le está pidiendo por sus enemigos. Checa el versículo 14, lo que dice aquí. El versículo 14 dice: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Los hijos de Dios tendremos una muy buena porción de enemigos. Y yo creo que tú puedes identificar uno que otro por ahí que has tenido en tu vida o que tal vez tengas ahora. Son hombres o mujeres que son arrogantes, que son soberbios y que se alzan en contra de nosotros. Pero es más grande el que está con nosotros. A pesar de que tengamos ataques, mucho más grandes el que está con nosotros. Los enemigos de David también así lo eran muy arrogantes, eran violentos, eran enemigos reales. Pero él sabía de que él estaba con Dios o que Dios estaba con él y que no iban a hacerle nada. Más bien lo que él estaba interesado era en la palabra de Dios, mientras que los enemigos no estaban interesados en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo David cuando tenía estos enemigos? Oró por ellos, ¿sí? No se estuvo quejando: mira mis enemigos, mira lo que me hicieron o mira lo que me hacen. No, ¿sabes qué, Señor? Oro por ellos. Tú encárgate de ellos. Es más, yo no me voy a meter, ¿sí? Los dejo en tus manos. Yo creo que si tú vas, por ejemplo, a Números capítulo 12, tú vas ahí a encontrar esa historia donde Aarón y Miriam o María comenzaron a hablar en secreto en contra de Moisés. Y no les gustó el hecho básicamente de que Moisés era el hombre de Dios. Y por andar hablando en secreto, como resultado Miriam, entonces ella fue golpeada con lepra. Y si no hubiera sido porque Moisés intervino, es decir, hizo oración de intercesión,
fue que entonces, si no, Dios la habría matado. Cuando alguien hace eso en contra de un siervo de Dios, aguas. Cuando alguien hace eso en contra de un hijo de Dios, aguas los que se meten con los hijos de Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que cuando ores a Dios y cuando le estás pidiendo que te escuche, cuando le estás pidiendo que responda tu oración, también inclúyele que te enseñe, que te instruya en sus caminos de verdad. Pero si tienes uno que otro enemigo, también pide por ellos, que intervenga contra tus enemigos. Y puedes estar seguro de que si tú estás haciendo todo esto anterior, entonces Dios escuchará y va a contestar también tu oración. Terminamos con la última y cuarta petición principal que se encuentra en este Salmo 86. Y es que David le pide a Dios que lo ayude ahí en los versículos 15 al 17. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Otra vez, el concepto correcto de Dios, ¿no? Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, ¿y qué? Grande en misericordia y verdad. Versículo 16, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien. Qué increíble, ¿no? Porque cuando estamos siendo atacados y cuando hay enemigos, cuando hay adversidad, podemos pedirle a Dios que su favor se incline hacia nosotros y que sea desplegado. Fíjate lo que dice. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen. O sea, es para testimonio de quién nos está respaldando y quién es nuestro Dios. Y para que glorifiquen a Dios, por supuesto. Dice, véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste. Porque tú, Jehová, me consolaste. Entonces, David sabía de que Dios era y es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que es lento para la ira, pero David también sabía que él necesitaba la ayuda, sabía que él necesitaba la intervención de Dios. Él no decía, yo me los voy a echar, no. Él no decía, yo voy a resolver esto, no. De hecho, estaba muy deprimido. Pero él está, una vez más, con los conceptos teológicos correctos de Dios para pedirle a Dios la ayuda que él tanto necesitaba. Así que le estaba pidiendo básicamente, ten misericordia de mí, ten compasión. Es más, dirige, Señor, tu favor hacia mí y que pueda ser visto. Y obra tú con aquellos que me atacan, aquellos que constantemente están buscando hacerme daño, que sean avergonzados, que miren tu favor, pero avergonzados no porque, mira, me defiendes, no, porque tú eres Dios misericordioso y de gracia, todopoderoso, Adonai, Yahweh, Jehová, Dios. El asunto es que vemos aquí una actitud de David de que él no merecía todo esto, mas sin embargo sabía que estaba a su alcance, así como esta misericordia y esta gracia está a tu alcance, no importa qué situación estés atravesando. Y no importa la situación que está ocurriendo en el mundo hoy día y que está ocurriendo también y que nos restringe en muchas formas nuestro diario vivir a causa de este coronavirus. Hermanos, hay algunas lecciones prácticas que yo creo que podemos llevarnos el día de hoy. Una es que la oración aceptable comienza con el concepto correcto de Dios. Y uno de esos conceptos es de que Dios es Dios soberano. Lo que ocurre, no solamente en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestro mundo, es por la soberanía de Dios. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. Pero Dios es grande en misericordia y grande y abundante en amor para con nosotros y especialmente para con sus hijos. Otra lección práctica que nos podemos llevar es de que la oración aceptable proviene de una necesidad real, no de una necesidad imaginada, ni tampoco de una necesidad de capricho. Otra de las lecciones que nos llevamos el día de hoy, yo creo que es que la oración aceptable proviene de una vida que desea genuinamente caminar en formas que honran a Dios. No vivir la vida cristiana a mi manera. Vivir la vida cristiana de acuerdo al formato de Dios, como Él, los parámetros de Dios y como Él quiere que nosotros vivamos.
Una de las cuartas lecciones prácticas que yo creo que nos llevamos el día de hoy es de que la oración aceptable es la oración también por los enemigos. Señor, tú haz lo que tú tengas en tu mente y corazón hacer para con mis enemigos. Y si he de ser utilizado, Señor, para que a través de mi testimonio y el reflejo de la luz de Cristo, ellos puedan ver al Señor, puedan ver al Salvador y que vengan estos enemigos inclusive a los pies de Cristo. Es más, aunque sean incrédulos y sean inclusive uno que otro que por ahí se dice ser creyente, que vean el gran favor de Dios que se inclina hacia uno, ¿no? Entonces, una oración aceptable es la oración también por los enemigos. Y una quinta lección práctica que nos llevamos el día de hoy es de que la oración aceptable es la oración que reconoce el hecho de que no merecemos la gracia, de que no merecemos la misericordia de Dios. Incluso no merecemos que Dios responda a nuestras oraciones. Pero cuando venimos con la actitud correcta a Dios, con los conceptos correctos de Dios, no solamente líbrame y ya sácame de esta en la que estoy atravesando, sino que también uno le dice, enséñame tus caminos para yo andar en tus caminos de verdad. Entonces vamos a ver todos estos resultados y estas lecciones prácticas de aquel que no hay otro como Él. Por eso el título de hoy es que no hay Señor entre los dioses otro como tú. Te recuerdo esta verdad bíblica y entonces oramos. Cuando estamos rodeados de personas que se oponen a nosotros, cuando se presenten dificultades, cuando se presenten situaciones adversas en nuestra vida, necesitamos ir a Dios en oración y pedir su ayuda. Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias por este salmo de David, Salmo 86. Haz una obra de gracia en nuestros corazones, Señor, que tanto necesitamos. Y permítenos, mientras que estamos aquí en esta vida, Señor, no ser pasivos, sino estar activos en lo que tú nos has llamado a hacer. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y si hay alguien, Señor, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que pueda hacer esta oración en este momento. Padre Dios, reconozco que he vivido alejado de ti. Quiero hacer la paz contigo. Como dice tu palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente, Señor, que hoy vengo reconociendo que necesito de Jesús en mi vida. Que quiero tenerte a ti, Dios, también como mi Padre. Y quiero que tu Espíritu Santo me selle y ser propiedad tuya. Y que tu Espíritu Santo me guíe por el resto de mi vida cumpliendo tus propósitos. Gracias porque hoy recibo la salvación. Me arrepiento de mis pecados. Pero sé, Señor, que la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Ahora ayúdame a crecer y ser discipulado en el camino de Cristo. Y es en su nombre precioso que te doy gracias. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, rendiendo tu vida a Cristo, mándame por ahí un mensaje. Será mucha bendición saber de ti. A ustedes, hermanos y hermanas, gracias por sus oraciones. Sigamos orando por Río Grande Bible Church y para que muy pronto físicamente también podamos estar juntos. Bendiciones. Les amamos.